Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un conflicto bastante complejo, la guerra civil siria. Y ojo, no creas que esto es solo historia antigua. Lo que está pasando en Siria ahora mismo tiene repercusiones globales, créame. Totalmente. Y lo que nos ha motivado a hacer esta inmersión es un video del analista geopolítico Fonseca de su canal OnlyFons. Ah, sí, Fonseca. Exacto. En el video analiza un evento que ha dejado al mundo con la boca abierta, cómo los rebeldes yihadistas de HTS tomaron Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que más impresiona es la velocidad, ¿no? Alepo, una ciudad con una historia tan turbulenta, cayó en cuestión de horas. Una ciudad que, recordemos, fue escenario de una batalla brutal que duró 4 años y que Assad recuperó en 2016. Esta conquista tan rápida por parte de HTS realmente nos hace preguntarnos sobre la estabilidad de la región y, bueno, sobre la capacidad de Assad para mantenerse en el poder. Es alucinante. Al ver el video de Fonseca me impactó la cantidad de facciones involucradas. Es una red de alianzas y rivalidades. ¿Por dónde empezamos a desenredar esto? Bueno, para entender lo que está pasando ahora tenemos que remontarnos a 2011, al inicio de la Guerra Civil. Y como bien dice Fonseca, en esta historia no hay buenos. Cada facción tiene sus propios intereses, sus motivaciones, y todo está conectado de maneras muy complejas. Suena complicado. A ver, para los que no estén familiarizados con todos los actores, podríamos repasar las facciones clave. Por supuesto. Empecemos con Bashar al-Assad, el dictador sirio respaldado por Rusia e Irán. Fonseca no se anda con rodeos al describir la brutalidad de Assad. Habla del uso de armas químicas contra su propio pueblo, violaciones de derechos humanos. Es escalofriante. Y a pesar de todo, ahí sigue. ¿Quiénes son los que se le oponen en este conflicto? Bueno, ahí es donde se complica la cosa. Tenemos a los kurdos, un grupo que lleva décadas luchando por la autonomía en el Medio Oriente. Su posición en el conflicto sirio es complicada, por decirlo suavemente. ¿Por qué es tan complicada la situación de los kurdos? Pues mira, han demostrado ser muy efectivos contra grupos como ISIS, pero también se enfrentan a la oposición de Turquía, que los ve como una amenaza por sus aspiraciones de independencia. Es un equilibrio muy delicado. Y hablando de Turquía, recuerdo que Fonseca explica cómo las ambiciones del presidente Erdogan en la región, sobre todo su empeño en controlar a la población kurda, influyen directamente en el conflicto sirio. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro. Turquía ha hecho incursiones en el norte de Siria, creando una nueva capa de complejidad, desplazando poblaciones y desestabilizando aún más la región. Es un factor clave. Y luego está HTS, el grupo yihadista que acaba de tomar Alepo. Fonseca los compara con Al-Qaeda para que entendamos su ideología. Preocupante, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la región? Bueno, que HTS haya podido tomar Alepo tan rápido demuestra su capacidad y sí plantea el riesgo de un resurgimiento de grupos yihadistas radicales en la región. Esto puede tener repercusiones a nivel mundial. Es realmente preocupante. Y por si fuera poco, también está ISIS, aunque debilitado, todavía presente en la región. ¿Qué otras fuerzas juegan un papel importante en este conflicto? No podemos olvidar al Ejército Revolucionario Sirio, un grupo rebelde no yihadista que, bueno, demuestra que la oposición a Assad es bastante diversa y fragmentada. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta los actores externos, Rusia e Irán. Claro. Las potencias que han influido en el curso de la guerra civil siria. Su participación agrega otra capa de complejidad a este conflicto ya de por sí intrincado. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre sus roles y motivaciones? Con gusto. Empecemos con Rusia. Fonseca explica que su intervención en 2015 en apoyo a Assad fue impulsada por una serie de factores. ¿Cuáles serían esos factores? Supongo que la base naval de Tartus en Siria, el único puerto ruso en el Mediterráneo, tiene mucho que ver. Exacto. Esa base les da un punto de apoyo estratégico en la región. Pero también hay que considerar su deseo de contrarrestar la influencia estadounidense en la zona. Es como una partida de ajedrez geopolítica, ¿verdad? Exactamente. Y no olvidemos las preocupaciones internas de Rusia sobre el yihadismo, especialmente el flujo de combatientes de regiones como Chechenia y Dagestán, que se unieron a grupos como ISIS. Es decir, Rusia no solo busca proyectar poder, sino también proteger sus propios intereses de seguridad. Correcto. Y la magnitud de la participación rusa es notable. Tropas sobre el terreno, apoyo financiero y el suministro de armamento avanzado a Assad. Fonseca incluso menciona que tiene un video en camino donde profundiza en la relación entre Rusia y Hezbollah, que surgió durante la guerra siria. Eso suena interesante. La interacción entre estos actores es clave para entender la dinámica del conflicto y su potencial de extenderse a otras áreas. Sin duda. Y no podemos olvidar a Irán, un aliado incondicional de Assad. ¿Qué motiva la participación de Irán? Sé que comparten la rama chiita del Islam, pero hay algo más. Sí, Irán busca establecer una media luna chiita de influencia a través de Irak, Siria y Líbano, extendiendo su poder por la región.
Apoyar a Assad es fundamental para esta estrategia, ya que les permite contrarrestar la influencia de sus rivales, especialmente Arabia Saudí e Israel. Volviendo a la toma de Alepo por parte de HTS, ¿qué significa esto para Assad? Especialmente considerando el estado actual de sus aliados. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El control de Assad, ya de por sí frágil, podría verse aún más debilitado. Depende del apoyo de Rusia e Irán, pero ambos países se enfrentan a sus propios desafíos que podrían limitar su capacidad para sostenerlo. Es cierto. Rusia está enfrascada en la guerra de Ucrania e Irán se enfrenta a disturbios internos, una economía debilitada y tensiones con Israel y Estados Unidos. ¿Podría ser este un punto de inflexión en la guerra civil siria? Esa es la gran pregunta. ¿Serán capaces los aliados de Assad de proporcionarle los recursos que necesita para recuperar el control? ¿O será hasta el principio del fin para él, con consecuencias potencialmente catastróficas para la región? Es como un efecto dominó. Un evento desencadena una cascada de consecuencias. Es difícil predecir qué pasará después, pero está claro que hay mucho en juego. Totalmente. Y lo que es fascinante es que la guerra civil siria, que podría parecer un conflicto lejano para algunos, está profundamente entrelazada con otros eventos globales, como la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio. Fonseca usa una analogía interesante. Dice que la caída de Alepo es una Navidad anticipada para Israel y Ucrania. ¿Puedes explicarnos por qué? Claro, empecemos con Israel. Que Irán tenga que desviar recursos para apoyar a Assad podría beneficiar a Israel, ya que debilita su capacidad de apoyar a Hezbollah en Líbano, un grupo que Israel considera una amenaza importante. Entonces, esto podría inclinar la balanza a favor de Israel. Exactamente. Y no solo eso. La caída de Alepo también socava la estrategia de la media luna chiita de Irán, asestando un golpe a sus ambiciones regionales. Es un revés para ellos. Y en cuanto a Ucrania, ¿cómo podría afectarle la situación en Siria? Bueno, existe la posibilidad de que Rusia, en un esfuerzo por apoyar a Assad, desvíe recursos de Ucrania. Pero ¿no debilitaría eso su posición en Ucrania? Sin duda podría. Pero recordamos que Rusia depende de los drones y misiles iraníes para la guerra en Ucrania. Si Irán prioriza Siria, esa cadena de suministro podría verse interrumpida, afectando la capacidad militar de Rusia. Esto es muy complejo. Parece un rompecabezas gigante donde cada pieza está conectada y mover una puede tener efectos impredecibles en todo el conjunto. Es una excelente manera de verlo. La guerra civil siria nos recuerda que los conflictos globales están interconectados y que lo que sucede en una parte del mundo puede tener consecuencias profundas en otras. Es un recordatorio del coste humano de estos conflictos, un coste que a menudo queda eclipsado por las maniobras geopolíticas y los cálculos estratégicos. Por supuesto. Es fácil perderse en las discusiones sobre poder e influencia, pero no debemos olvidar que detrás de todo esto hay personas reales cuyas vidas se ven profundamente afectadas por las decisiones de quienes están en el poder. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta clave. ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Cómo te afecta un conflicto aparentemente lejano en Siria aunque te encuentres a miles de kilómetros? El análisis de Fonseca nos hace ver que vivimos en un mundo interconectado. Lo que sucede en Siria no se queda en Siria. Puede tener repercusiones en los precios de la energía, los flujos migratorios, incluso en la propagación de ideologías y el extremismo. Podríamos profundizar un poco más en estas repercusiones. Por supuesto. Tomemos, por ejemplo, el flujo de refugiados. La guerra civil siria ha creado una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo, con millones de personas desplazadas. Muchos han buscado refugio en Europa, lo que ha agotado recursos y ha generado debates sobre inmigración y seguridad fronteriza. Y no solo en Europa. Los países vecinos de Siria, como Líbano, Jordania y Turquía, también han recibido un gran número de refugiados, lo que ha supuesto una enorme presión para sus economías e infraestructuras. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante. El impacto económico de la guerra siria era un país con una economía en desarrollo antes del conflicto. Pero la guerra ha devastado su infraestructura, destruido sus industrias y ha desplazado a su fuerza laboral. Es difícil imaginar la magnitud de la devastación. ¿Y qué de las repercusiones en la seguridad global? Mencionaste la propagación de ideologías extremistas. Sí, ese es un riesgo muy real. Grupos como HTS e ISIS prosperan en el caos y la inestabilidad. La guerra civil siria les ha dado un terreno fértil para reclutar combatientes, propagar su ideología y planificar ataques. Da miedo pensar en las posibles consecuencias. Y todo esto subraya la importancia de entender la complejidad de estas situaciones antes de sacar conclusiones precipitadas o buscar soluciones fáciles. El análisis de Fonseca sobre las diferentes facciones, sus motivaciones, y el papel de actores externos como Rusia e Irán es una clase magistral de análisis matizado. Totalmente de acuerdo. Es fácil caer en la trampa de ver estos conflictos como una batalla entre el bien y el mal, pero la realidad es mucho más compleja. A menudo hay múltiples bandos, cada uno con sus propias reivindicaciones y aspiraciones legítimas atrapados en una red de enredos históricos y políticos. Y creo que eso es lo que hace que esta inversión sea tan valiosa.
Nos desafía a pensar críticamente, a cuestionar nuestras suposiciones, enfrentarnos a las verdades incómodas que a menudo subyacen a estos conflictos. También nos recuerda el coste humano de la guerra. Detrás de las maniobras geopolíticas y los cálculos estratégicos hay millones de personas cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia, el desplazamiento y la pérdida. No debemos perder de vista esa dimensión humana. Dicho esto, volvamos al análisis de Fonseca. Plantea una pregunta crucial: si HTS continúa ganando terreno en Siria, ¿obligará a Rusia a tomar una decisión difícil, abandonar a Assad o estirar aún más sus ya de por sí escasos recursos? ¿Cuáles serían las consecuencias de cada opción? Es un dilema complicado. Por un lado, Rusia ha invertido mucho en apoyar a Assad, tanto financiera como militarmente. Abandonarlo sería un duro golpe para su prestigio e influencia en la región. Pero por otro lado, seguir apoyándolo podría agotar sus recursos y desviar su atención de otras prioridades como la guerra en Ucrania, que ya está siendo una empresa costosa y desafiante. ¿Crees que Rusia está dispuesta a asumir ese riesgo? Es difícil de decir. Putin ha demostrado ser un líder astuto y calculador. Seguramente está sopesando sus opciones, evaluando los costes y beneficios de cada posible curso de acción. Si decide seguir apoyando a Assad, ¿qué implicaciones podría tener eso para la guerra en Ucrania? ¿Podría Rusia permitirse luchar en dos frentes a la vez? Esa es una pregunta clave. Algunos analistas creen que Rusia ya está mostrando signos de tensión por su participación en ambos conflictos. El suministro de armas y municiones a Ucrania se ha ralentizado, y hay informes de que Rusia está retirando tropas y equipos de Ucrania para reforzar su presencia en Siria. ¿Y qué pasa con Irán? ¿Cómo afectaría la caída de Alepo a su estrategia en la región? Para Irán, la pérdida de Alepo es un revés importante. Socava su objetivo de establecer una media luna chiita de influencia a través de Irak, Siria y Líbano. Sin embargo, es poco probable que Irán abandone a Assad. Lo consideran un aliado crucial en su lucha contra la influencia occidental y rivales regionales como Arabia Saudí. Es un juego de ajedrez complejo, con múltiples jugadores haciendo movimientos estratégicos y tratando de anticiparse a los movimientos de los demás. ¿Y qué hay de los Estados Unidos? ¿Qué papel juegan en esta ecuación? La postura de Estados Unidos hacia Siria ha sido ambigua y a menudo contradictoria. Por un lado, han apoyado a grupos rebeldes que luchan contra Assad. Por otro lado, han sido reacios a intervenir militarmente de forma decisiva por miedo a quedar atrapados en otro conflicto prolongado en Oriente Próximo. Y por supuesto está la cuestión de ISIS. Estados Unidos ha liderado una coalición internacional para combatir a ISIS, pero la amenaza persiste. ¿Crees que la caída de Alepo podría dar a ISIS una nueva oportunidad para reagruparse y recuperar territorio? Es una posibilidad real. ISIS ha demostrado ser un enemigo resistente y adaptable. Aunque han perdido gran parte del territorio que controlaban en su apogeo, siguen siendo una amenaza. La inestabilidad en Siria les da un entorno ideal para operar y reclutar combatientes. Es una situación preocupante. La caída de Alepo ha creado una nueva dinámica en la guerra civil siria, con repercusiones potenciales para toda la región. Y más allá, parece que el conflicto está lejos de terminar. Efectivamente. Y es importante recordar que aunque la atención de los medios se centra en los acontecimientos más recientes, la guerra civil siria lleva más de una década. Millones de personas han sido desplazadas, cientos de miles han muerto y el país está en ruinas. Es una tragedia humana de proporciones inmensas. Y la caída de Alepo es un claro recordatorio de que el conflicto está lejos de terminar y que las consecuencias se sentirán en los años venideros. Sin duda, la guerra civil siria es un conflicto complejo con múltiples dimensiones, actores e intereses en juego. Entender estas complejidades es fundamental para poder analizar el conflicto de forma informada y buscar soluciones duraderas. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos ante esta situación? ¿Hay alguna manera de marcar la diferencia? Esa es una pregunta importante. Y aunque pueda parecer que estamos impotentes ante un conflicto tan complejo y lejano, hay cosas que podemos hacer. Como por ejemplo... Podemos informarnos sobre el conflicto, comprender sus causas y consecuencias y compartir esa información con los demás. Podemos apoyar a las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno para ayudar a los afectados por la guerra y podemos presionar a nuestros gobiernos para que adopten políticas que promuevan la paz y la estabilidad en la región. Son acciones concretas que pueden marcar la diferencia. Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de la tragedia, pero es importante recordar que cada pequeño gesto cuenta. Y retomando lo de la complejidad del conflicto sirio, Fonseca usa una analogía curiosa para explicar la caída de Alepo. La llama Navidad anticipada para Israel y Ucrania. Sí, esa parte me llamó la atención. ¿Por qué lo vi así? Suena contradictorio teniendo en cuenta la tragedia que supone. Claro, empecemos con Israel. Que Irán tenga que desviar recursos para apoyar a Assad podría beneficiar a Israel.
ya que debilita su capacidad de apoyar a Hezbollah en el Líbano, un grupo que, como sabemos, Israel considera una amenaza importante. Entonces, podría inclinar la balanza a favor de Israel. Exactamente. Y no solo eso, la caída de Alepo también socava la estrategia de la media luna chiita de Irán, un golpe a sus ambiciones regionales. Entiendo. Y en cuanto a Ucrania, ¿cómo podría afectarle la situación en Siria? Bueno, Rusia podría, en un esfuerzo por apoyar a Assad, desviar recursos de Ucrania. Pero no debilitaría su posición en Ucrania. Parece arriesgado, ¿no? Podría hacerlo, sí, pero recordemos que Rusia depende de los drones y misiles iraníes para la guerra en Ucrania. Si Irán prioriza Siria, esa cadena de suministro podría verse interrumpida, afectando la capacidad militar de Rusia. Es un escenario con muchas variables. Exactamente. Y volvemos a la pregunta de Fonseca. Si HTS sigue ganando terreno, ¿obligará a Rusia a tomar una decisión difícil, abandonar a Assad o estirar aún más sus recursos? Es una pregunta difícil. Las ambiciones de Rusia, su relación con Irán, la situación en Ucrania, las capacidades de HTS. Muchos factores a considerar. Y cada decisión tiene sus riesgos. Abandonar a Assad sería una gran pérdida de influencia para Rusia en Oriente Medio, pero seguir apoyándolo podría ser insostenible para su economía y sus fuerzas armadas. Un verdadero dilema geopolítico. Sin duda. Y este dilema nos muestra una realidad del mundo actual: la interconexión de los conflictos. Lo que pasa en Siria tiene repercusiones en Ucrania, en Irán, en Israel, en toda la región y más allá. Una lección importante que a veces olvidamos. Es fácil pensar que los conflictos lejanos no nos afectan, pero la realidad es que vivimos en un mundo interconectado donde las crisis se propagan rápidamente. Y esto nos lleva a una reflexión final. No debemos olvidar el factor humano. Detrás de las estadísticas, los mapas y los análisis, hay millones de personas cuyas vidas se ven afectadas por este conflicto. Es cierto. A veces nos perdemos en discusiones abstractas y olvidamos que estamos hablando de vidas humanas, de familias, de niños que crecen en medio de la guerra. Exacto. La guerra civil siria es una tragedia humana inmensa. Y aunque estamos lejos, debemos recordar el sufrimiento que está causando y buscar maneras de ayudar. Una excelente manera de concluir esta inmersión en el conflicto sirio. Hemos explorado las complejidades, analizado las motivaciones y reflexionado sobre las posibles consecuencias de la caída de Alepo. Y espero que hayamos transmitido la idea de que este conflicto no está aislado, está conectado con otros eventos globales. Sin duda. Y como siempre, animamos a nuestros oyentes a seguir investigando, buscar diferentes perspectivas y formarse su propia opinión. Más información en el canal de Fonseca On Defense para profundizar en estos temas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya resultado interesante. Y hasta la próxima.